Espero que estén muy bien. Vamos a ver ahora el aprendizaje en grupos pequeños, la segunda parte, donde nos vamos a enfocar en revisar en profundidad dos metodologías que les comentaba previamente, ¿no es cierto? El Bedside Learning y cuatro pasos de Peyton, que están muy bien demostrados de la utilidad que tienen. Entonces vamos a ir viéndolos en detalle. Lo primero les quiero comentar que cuando uno planifica sesiones con grupos pequeños, la idea es, en primera instancia, fijar ciertas reglas, ciertas normas. Estas normas tienen que ver principalmente con, por ejemplo, la primera con la puntualidad, ¿no es cierto? Con los horarios en que se van a implementar estas metodologías. El segundo es terminar a tiempo los trabajos. La idea es que se pueda ocupar de buena manera el tiempo de todos los integrantes e incluso de los docentes. No interrumpir a otros cuando se da discusión entre un grupo un poquito mayor a uno. En general a ustedes les toca estar en una relación uno a uno, pero existen ocasiones en que uno tiene que estar, por ejemplo, en los pasos prácticos o en las visitas clínicas de los alumnos de primero a cuarto con un grupo un poquito mayor, ¿no es cierto? Pero de todas maneras un grupo pequeño en 5 o 6 personas a lo más, ¿no es cierto? Dependiendo del nivel de autonomía, obviamente, y el nivel en el que estén. Valorar contribuciones de todos. La idea es que todos puedan sentirse que tienen una voz y que pueden participar. Apagar teléfonos celulares, obviamente, y evitar cualquier tipo de distracción. Pedirle a los estudiantes que vengan preparados a la sesión, que lean el material, que revisen las clases antes de presentarse a la actividad que se va a realizar. Se les tiene que pedir también que participen en las conversaciones y las discusiones, ¿no es cierto? Que tengan una voz, que contrasten punto de vista con el resto, que puedan estar ahí activamente en la actividad. También la idea es que dejen los temas personales fuera de la actividad. La idea es centrarse específicamente en la sesión de enseñanza-aprendizaje y que nada más pueda interrumpir esta actividad. Y además, obviamente, la confidencialidad, ¿no es cierto? Confidencialidad de lo que se dice, de lo que se ve en el paciente, y obviamente esto va a favorecer la confianza. Bueno, el bedside learning. Este es un proceso de aprendizaje activo, ¿no es cierto?, en presencia del paciente, y es el tipo de enseñanza más antiguo que se tiene en el área de la salud, donde el tutor, el docente, está atendiendo a un paciente y los becados o los internos lo que hacen es mirar, ¿no es cierto? Mirar cómo el docente interactúa con el paciente, cómo realiza los procedimientos, cómo va razonando. En ocasiones el docente les dice que hagan cierto procedimiento, que escuchen a lo mejor algún ruido pulmonar interesante, por ejemplo, que sientan algún endfield. En fin, o sea, la idea es que el docente aquí va entregando instancias de aprendizaje que sean favorables, ¿no es cierto?, para el nivel en que están los estudiantes en ese momento. Una cosa bien interesante es que hace un tiempo se describe en la literatura que se ha venido perdiendo este tipo de enseñanza-aprendizaje, principalmente por los tiempos, ¿no es cierto?, que se tienen en la actualidad para la atención y por distintas otras razones. Pero importante destacar que, como aquí dice este autor, ¿no es cierto?, existe evidencia sustancial que subraya el valor educativo del bedside learning. Bien, por lo tanto, siempre es importante poder hacerse un tiempo para poder realizar este tipo de metodología con los estudiantes. Vamos a ver entonces que aquí, en este tipo de metodología, se va cruzando con algunos elementos que habíamos visto antes, por ejemplo, con el razonamiento clínico. Fíjense que Peters del 2014 dice que la elaboración de guiones de enfermedades, ¿no es cierto? Ese concepto que ya habíamos visto previamente, y el modelo de mentales estructurados de enfermedades requiere de experiencias con pacientes reales. Si bien los pacientes simulados entregan un gran avance, ¿no es cierto?, que favorece el aprendizaje a largo plazo de los estudiantes y obviamente no pone en riesgo a los pacientes reales.
finalmente en la cúspide de la pirámide del aprendizaje de las competencias se requiere la experiencia con pacientes reales para finalizar, ¿no es cierto?, el desarrollo de las competencias. Bueno, los objetivos del Bedside Learning es que los estudiantes van a aprender habilidades clínicas, bien, razonamiento clínico, comunicación además, profesional-paciente, van a aprender además sobre la empatía y el profesionalismo. En esta metodología se describe una tríada del aprendizaje. Y esta tríada del aprendizaje está compuesta por los estudiantes, pacientes o usuarios y el tutor. Partamos por los pacientes. Los pacientes tienen un rol fundamental en este aprendizaje y se dice que son la piedra angular. Eh, Muchas veces se dice que los pacientes no están de acuerdo con este tipo de aprendizaje, etcétera. La verdad es que existen algunos que sí, que se oponen, ¿no es cierto? Pero la mayoría de ellos, hay un estudio que dice que el 77% de los encuestados sí les gusta el bedside learning porque además aprenden, ¿ya? Entonces aprenden de su enfermedad. Entonces es una instancia muy interesante para los pacientes, para los estudiantes también. Em, otro tema relevante a considerar con los pacientes es que se les tiene que, en esta instancia de aprendizaje, se les tiene que promover una participación activa donde puedan interrumpir, donde puedan también dar su opinión. De esta manera los estudiantes van entendiendo de mejor manera la enfermedad, cómo vive la enfermedad del paciente. En segundo lugar están los estudiantes. Obviamente que es muy importante que los estudiantes lleguen preparados a esta sesión, que los estudiantes se comprometan con el aprendizaje y estén atentamente observando. Bien, aquí la idea es que ellos puedan desarrollar su conocimiento y también sus habilidades comunicacionales. Y otra cosa relevante es que los estudiantes tengan un objetivo al entrar a esta sesión de aprendizaje, tengan un objetivo de aprendizaje. En el caso de los tutores existe obviamente un liderazgo en esta metodología, ¿verdad? En esta enseñanza-aprendizaje, donde se van a tener que hacer responsables del conocimiento principalmente, de las habilidades, de mantenerse actualizados, ¿bien? De favorecer las instancias de comunicación. Por lo tanto, tienen que desarrollar sus habilidades de comunicación tanto con los pacientes y con los estudiantes para favorecer estos procesos de aprendizaje. Uno puede ir combinando el bedside learning con otros modelos de enseñanza, que son bien interesantes, por ejemplo el shadowing o sombra, ¿no es cierto? Y como su nombre lo dice, el estudiante hace sombra del tutor y por lo tanto va observando todo lo que el tutor hace, todo lo que el tutor conversa, todos los procedimientos que realiza con los pacientes. Em, Otro de los modelos de enseñanza es el Direct Observation, que tiene que ver con que el tutor va a observar al estudiante durante todo el proceso de atención de un paciente para poder después conversar y retroalimentarlo. Y el tercero es el Patient-Centered, que es en el fondo se le asigna un paciente al estudiante y el estudiante va a estar atendiéndolo durante todo el proceso de la patología o la resolución o el alta del paciente. Ahora, si se dan cuenta, ¿cómo, cómo, cómo decido yo cuál de estos modelos de enseñanza voy a utilizar? Y la verdad es que aquí hay una respuesta bien interesante que tiene que ver con la autonomía. En la medida en que los estudiantes van desarrollando ciertas habilidades, ciertas competencias, se les va a dar más autonomía, por lo tanto, se les puede permitir que vayan tomando más responsabilidades con los pacientes. Vamos a ver cómo se planifica una sesión. El primer paso es la preparación y en este paso lo que vamos a hacer es determinar qué y cómo se va a enseñar. Aquí hay una cosa bien interesante que tiene que ver con, primero, identificar, ¿no es cierto?, cuál es el desarrollo o el nivel de desarrollo de la competencia que vamos a enseñar al estudiante en ese momento. Lo ideal es enseñar algunas competencias, ¿no es cierto?, y adecuarlo al nivel
que tiene el estudiante. Pensemos, por ejemplo, en un estudiante de internado. Capaz que en el primer internado lo más probable es que yo haga un bedside learning muy distinto con un estudiante que está en su última etapa de internado, ¿verdad? El conocimiento y el desarrollo de competencia va a ser muy distinta. Por lo tanto, es importante identificar a quién le estoy haciendo con quién estoy aplicando esta metodología de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Hacer una evaluación diagnóstica. Luego elegir al paciente. La idea es que en las primeras instancias, cuando estamos con un interno que está recién partiendo, por decirlo de alguna manera, un novato, la idea es que podamos elegir un paciente que sea lo más limpio, entre comillas, posible en su patología para poder quitarle mucha información extra que pudiera perder un poco al novato. ¿Bien? Y lo último en esta preparación es avisarle al estudiante que va a tener esta sesión, pedirle que se prepare en cierto tipo de patología, avisarle que va a haber a X paciente para que a lo mejor revise la ficha y llegue muy preparado en el día en que van a hacer esta sesión y poder sacarle el mejor provecho. Como segundo punto, vamos a hablar sobre algunos consejos, qué es lo que se debería hacer durante el encuentro con el paciente. Primero, antes de entrar a estar al lado del paciente, a la camilla, ¿no es cierto? O a la habitación, vamos a hacer un brief con el estudiante. Y este brief tiene que ver con plantear objetivos claros de aprendizaje y eh, además comentarle al estudiante de las cosas en las que tiene que estar atento, observando, y algunos temas en que tiene que poner especial atención. Bien, lo siguiente es crear un ambiente seguro. Un ambiente seguro tanto para el estudiante como para el paciente. Obviamente que hay que preguntarle al paciente previamente si es que él está de acuerdo con esto, para que él se vaya sintiendo seguro y confiado. Y segundo, permitir al estudiante, ¿no es cierto?, hacer las preguntas que tiene que hacer y tener especial atención con las respuestas que se le dan en ese momento, principalmente porque podemos comprometer, ¿no es cierto?, la confianza que tal vez el paciente va a tener con el estudiante una vez que ya lo tenga que atender. Por lo tanto, tenemos que ser tenemos que tener cierto tino con las respuestas que le damos tanto al estudiante como al paciente. Lo otro en este momento, en esta instancia, es importante estimular el razonamiento clínico. Y aquí hay dos tips que en el fondo se utilizan. Lo primero es pensar en voz alta. Cuando ustedes estén realizando un procedimiento, por ejemplo, o una evaluación, vayan pensando en voz alta lo que van haciendo para que el estudiante vaya entendiendo qué es lo que ustedes están haciendo y por qué lo hacen. Y lo otro son las preguntas W, que en inglés, ¿no es cierto?, es why, when, etcétera, que están muy asociados al aula socrática y que en el fondo estas preguntas van a ir estimulando a los estudiantes a ir razonando y adquiriendo el conocimiento de la competencia que tienen que desarrollar. Y finalmente hay que estar atento a un tema que se llama carga cognitiva y tiene que ver con que nos vamos a enfocar solamente en la sesión en el objetivo de aprendizaje en el que estamos inmersos, ¿no es cierto? Si nos toca un paciente más complejo, eso a lo mejor lo vamos a ir dejando, ¿no es cierto?, la conversación para una instancia posterior. Pero en el momento de atención del paciente, la idea es que se enfoque la sesión en ese procedimiento. Por ejemplo, en la anamnesis, por ejemplo, en la evaluación o en algún procedimiento en particular, ¿no es cierto? Y si el paciente tiene muchas más complicaciones, tal vez podemos conversarlo en el momento o de frentón preguntar o dejarlo para el final. Eso es lo que se recomienda. Bien, entonces, ¿y por qué este concepto de la carga cognitiva? Porque la carga cognitiva, en el fondo, lo que nos dice es que nosotros tenemos una especie como de memoria RAM, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos mucha información que está entrando, ¿no es cierto?, que tratamos de entender, vamos a terminar de alguna manera bloqueados, ¿ya? No vamos a lograr entenderlo todo.
Por lo tanto, es súper importante enfocarse en el punto al que nos pusimos como objetivo al inicio de la sesión. Una cosa importante, y se los quise poner acá, es recordar que los estudiantes aprenden todo lo que el tutor hace. Por lo tanto, es importante que ustedes pongan atención en todas sus instancias de comunicación con el paciente, en cómo realizan los procedimientos, bien, si son de manera correcta, eh, los estudiantes van a estar atentos a eso. Y por último, el cierre que tiene que ver con la retroalimentación. Vamos a tener una clase más adelante de retroalimentación, pero principalmente tiene que ver con destacar los aspectos positivos, conversar y reflexionar cómo logró aprender ciertas cosas y razonar, y también identificar las brechas en que el estudiante va a tener que ir a reforzar, a estudiar y a aprender. Bien, vamos ahora con los 4 pasos de Peyton. Estos pasos de Peyton son un proceso para el desarrollo de las habilidades clínicas. Hace mucho tiempo lo que se hacía y lo clásico era que el tutor hacía un procedimiento y luego el estudiante lo repetía. Y de esa manera se iba traspasando el conocimiento, ¿no es cierto?, y la destreza en estos procedimientos. En algún momento esto fue cuestionado y se dijo, bueno, lo más probable es que en los procesos que son un poco más complejos no baste con una demostración y solamente una ejecución por parte del estudiante. Y por eso Peyton desarrolla en el año 98 este proceso, ¿no es cierto?, que ha sido demostrado, ¿no es cierto?, que es muy eficaz para la adquisición de habilidades procedimentales en la educación de profesiones de la salud. Eso es bien interesante porque a nosotros nos abre una ventana de cómo podemos ir mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje de los procedimientos. Son 4 pasos. El primero es la demostración, vamos a ir viendo después de qué se trata cada uno. El segundo es la deconstrucción, tercero es la comprensión y el cuarto es la ejecución. La demostración tiene que ver con la demostración por parte del docente del procedimiento de la técnica de manera silenciosa, y en este momento los estudiantes observan solamente al tutor. El segundo paso tiene que ver con esta misma demostración, con los alumnos observando, pero el tutor va explicando los pasos y va dando los fundamentos de cada uno de estos en voz alta. Luego el proceso de comprensión, que es el paso 3, los estudiantes van guiando al tutor en el procedimiento, le van diciendo cada uno de los pasos y el tutor va ejecutando este procedimiento. Y por último, el cuarto paso tiene que ver con que los estudiantes ahora van a ir a realizar los procedimientos. Bien, ahora, ¿cuáles son algunos de los consejos que da la literatura para cada uno de los pasos? En la demostración, principalmente lo que se recomienda es hacerlo de manera natural, ¿no es cierto? Hacer un proceso natural del procedimiento de manera segura, porque los estudiantes van a estar haciéndose una idea global de cómo es el procedimiento. En la deconstrucción, la idea es que las instrucciones sean claras, sean palabras que se utilicen comúnmente y que a los estudiantes le quede muy bien marcado cuáles son los pasos y los fundamentos de cada uno de ellos. Y tanto en la comprensión como en la ejecución, la idea es que el docente pueda dar, ¿no es cierto?, en la comprensión al final y en la ejecución durante el desarrollo, eh, una retroalimentación al estudiante para ir mejorando esos procedimientos. Algunos consejos adicionales, la idea es que este feedback o retroalimentación sea efectivo, sea puntual, ¿no es cierto?, y permita al estudiante ir mejorando. Permitir a los estudiantes hacer una repetición y refuerzo de los procedimientos, a la larga esto va a llevar a los estudiantes a que perfeccionen su competencia. La idea es estar evaluándolos, ¿no es cierto?, de manera continua, no solamente dejar que ellos lo hagan por sí solos, porque en el fondo no van a poder identificar los errores. Entonces, la idea es que el docente, el tutor, se haga un espacio para poder evaluar los procedimientos de los estudiantes. Y lo otro, como cuarto punto, es un ambiente de apoyo. La idea es que los estudiantes sientan, ¿no es cierto?, que pueden hacer las preguntas pertinentes, que no se van a quedar con dudas y que en el fondo van a poder desarrollar
el procedimiento de manera segura con el paciente y de buena manera. Bien, otras metodologías que me parece interesante al menos comentarlas con ustedes, tal vez no llevarlas tan en profundidad como las que vimos anteriormente, tiene que ver con el desarrollo de estas sesiones de pequeños grupos y también cómo podemos ir evaluando estas sesiones que vamos generando. El primero tiene que ver con la discusión de incidentes críticos. Generalmente ocurren en la práctica clínica algunos incidentes que muchas veces no se conversa, pero es importante conversarlo, ¿no es cierto? Buscar algunas soluciones. Y aquí se plantea que cuando hay un pequeño grupo o cuando es tutor y alumno, se compartan estas experiencias, ¿ya? Se compartan estas experiencias que se tuvieron porque pueden impactar a los demás en sus propias, se pueden sentir identificados con sus propias experiencias. Y la idea es que después, una vez que se expone, se pueda discutir las posibles soluciones, ver si es que la solución que se hizo, se buscó, se implementó en ese momento fue la adecuada, cómo podría mejorarse y ver las medidas preventivas para ese evento crítico. El segundo es el juego de roles y la idea es que aquí los estudiantes desarrollen aprendizaje y habilidades sociales junto al resto del equipo. Ahora, ¿cómo? La idea es que sea una simulación, ¿ya? Se simulan situaciones reales en un ambiente académico y formal y los estudiantes van asumiendo distintos personajes. Pueden ser pacientes, cuidadores, otros miembros del equipo. Eso depende de cómo nosotros lo gestionemos y qué es lo que queramos enseñar. De repente puede ser interesante un juego de roles dando indicaciones a los papás de un menor, ¿no es cierto?, para el cuidado en la casa, ese tipo de cosas puede ser bien interesante y cómo vamos identificando a los docentes algunos errores en el conocimiento, en la conducta, a lo mejor los acercamientos no son los adecuados, etcétera, etcétera. La idea acá es que el profesor asuma un rol de conductor del análisis, ¿ya? Que vaya, en el fondo, puede ser en el mismo momento o al final, vaya generando un análisis de lo que se hizo y una retroalimentación. Y el tercero se llama respuestas de un minuto o One Minute Paper o MP. Y la idea es que esta metodología se implemente al cierre de una sesión, ¿ya? Se generan preguntas relevantes, cortas, que se puedan responder en 1 a 5 minutos. Y la idea de esto apunta, yo diría, a dos cosas principalmente. Es que el estudiante haga una autoevaluación de los aprendizajes que tuvo en la sesión y por otro lado el docente logre identificar rápidamente qué fue lo que aprendieron los estudiantes. Bien, y luego de eso dar una retroalimentación. Bueno, espero que les haya servido y motivado las metodologías que vimos, son bastante interesantes y se pueden aplicar tanto a sus estudiantes de internado como a los estudiantes de primero a cuarto año, así que bueno, espero que la puedan aplicar. Cualquier duda obviamente está mi correo disponible y nos vemos en la próxima sesión.